El Eterno les bendiga, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que se conectan con esta línea de psicoconsejería, línea amiga. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez, estoy en compañía de un equipo maravilloso en cabeza de la doctora Adriana Gómez Peña, ella es psicóloga clínica. Más adelante vamos a dar los números de contacto para que ustedes puedan tener con ella alguna consejería profesional, para que se puedan contactar con ella, y lo pueden hacer de manera virtual, pero también lo pueden hacer de manera presencial. Bienvenidos a Línea Amiga, un programa pensado, dirigido por el RUAP, pero colocado en el corazón de la doctora Adriana Gómez Peña, directora de Psicosentir y Actuar. Adrianita, bienvenida a tu casa y bienvenida a tu Línea Amiga. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué rico nuevamente encontrarnos aquí después de 15 días. Bueno, la semana pasada hubo como algunas situaciones por ahí, no pudimos conectarnos, pero aquí estamos nuevamente a través de la www.estaciondelcielo.com en este programa Línea Amiga. A todos buenas tardes, tengo allá virtual a mis amiguitos, John Álvaro y John Jairo. Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, el Señor los bendiga, a todos los que están en estudio y los que nos están escuchando. John Álvaro. Shalom a todos, ¿cómo están? Espero que sigan con la bendición del Eterno y aquí estamos hoy nuevamente con la voluntad del Creador. Amén, así es, hoy nuevamente nos encontramos aquí. Bueno, cibernautas, venimos tocando unos temas bastante interesantes, ya hemos hablado acerca del transhumanismo, tocando pues como algunos apuntes, algunos apartes en relación a los objetivos del transhumanismo, cómo ya está en nuestros hogares, como bueno, parte de esto ya es como la cotidianidad que manejamos, como es en el día a día, lo que tenemos ahí, especialmente todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como ya está en nuestros hogares, y entendiendo cuál es ese papel y cuál es ese lugar que tenemos cada uno de nosotros en esa identidad con el Eterno, para saber tener un control, un adecuado manejo de esto, porque pues no podemos negarnos, ya hace parte, tampoco estamos diciendo que es malo, lo utilizamos, es necesario en algunos aspectos, pero también es importante el control frente a eso, como siempre nos lo dice el bendito, ¿no? De tener dominio propio frente a lo que tenemos en la vida, aprender a tomar lo bueno y desechar lo que es malo. Bueno, y ya a partir de esta fecha hasta no sabemos cuándo, como se vayan dando aquí, obviamente estas emisiones cada lunes en Línea Amiga, vamos a empezar a tocar un tema que obviamente se desprende de todo lo que hablábamos del transhumanismo, de estas corrientes, de todas estas ideologías. Hoy vamos a empezar con un tema que también sabemos que, bueno, es un tema de muchos años, ya vamos a hablar un poco de historia, pero que hoy en día lo vemos también de una manera bastante fuerte, que toca mucho y en especial a la familia, porque la familia está compuesta, como lo sabemos y como el creador así lo determinó, como hizo su diseño original, por varón y hembra, y cómo a partir de este tema que vamos a tocar, cómo ha permeado ese lugar de ambos, tanto del varón como de la mujer, pero en especial en ese lugar tan privilegiado que tenemos nosotras las mujeres, ese lugar especial que tenemos nosotras, no solamente crear vida, el Padre nos permite albergar en nuestro vientre los bebés, obviamente con el aporte del varón, porque si no es por el hombre y por la mujer no se puede seguir con la descendencia, sino también ese lugar tan bonito que representa a la mujer, que si ustedes recuerdan, cibernautas, nosotros ya hemos hablado de eso en temas anteriores, cuando vimos específicamente el lugar del varón y el lugar de la mujer. No vamos a entrar más en detalle porque ya aquí lo revisamos, ya aquí tuvimos varias sesiones en relación a eso, pero sí vamos a tocar acerca de lo que un poco el feminismo y cómo el feminismo entra en los hogares, donde muchas veces no somos apercibidos frente a de qué manera está y lo que está haciendo en los hogares. Entonces vamos a empezar a tocar este tema tan importante. Recuerden, cibernautas, sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas son muy importantes porque nos retroalimentan también a nosotros que estamos aquí de este lado, ¿vale? Nosotros estamos en pos siempre eso de, bueno,
que es ser aquello que podemos aportar dentro de lo que el Padre, el Eterno, nos permite, ese conocimiento que nos da, cómo lo aportamos, pero también en la medida en que ustedes nos dan a nosotros, pues obviamente ahí estamos creciendo cada vez más. Esto es algo mutuo, entonces sí, para nosotros es muy importante. Entonces, vale, vamos a empezar, sin más preámbulo, vamos a empezar un poco acerca de lo que representa el feminismo. Vamos a mirar y cómo esta corriente, esta ideología, bueno, está ya en los hogares, está ya en las familias, ¿vale? Entonces, chicos, ahí está. John Álvaro. John Jairo, ¿están allí? Sí, están. Sí, aquí estamos. Ah, bueno, bueno. Okay. Sí, no, que arranque Johncito, yo sigo acá atrás. Bueno, listo. Entonces, creo que lo que nosotros debemos arrancar es como por identificar pues, en qué consiste el feminismo como corriente filosófica y de alguna manera cómo se ha construido todo esta corriente de pensamiento, ¿no? Sí. Bueno, empezando por definir lo que es un movimiento social y al mismo tiempo una corriente de pensamiento. Digamos que sus orígenes datan de tiempo atrás, a ver, más o menos aquí, de acuerdo a lo que investigué, estamos hablando de que por ahí en los siglos 18 más o menos, es como que arrancan los primeros como vestigios de lo que puede ser una filosofía del feminismo, ¿no? Y básicamente todo ha surgido a razón de que en ciertos momentos del tiempo, por no decir que durante mucho tiempo, el sexo femenino pues ha sido considerado como un sexo débil o que de alguna manera ha sido oprimido o que ha sido abusado en cierta manera por el varón, ¿no? Y digamos que, por ejemplo, entre 1364 y 1430, por allá, en esos años, y en atrás, siglo XVIII, hubo una autora que escribió un artículo que se llama La ciudad de las damas, ¿no? Donde en cierta manera se trataba de realzar que la mujer pues no era un sexo que no pudiese tener una capacidad intelectual desarrollada, y por ende pues arranca primero pues como por definir que esa diferenciación de sexo débil, por lo menos a nivel intelectual, no lo está marcado pues en ese entonces, digámoslo así. Digamos que ya después uno empieza a ver que con la ilustración y todo este tema de la evolución de la forma en que las sociedades se organizan, pues así mismo va apareciendo temas que tienen que ver con la revolución industrial, con temas de que hay más productividad, y ya no solamente se habla de productividad, sino que también se hablan de derechos humanos, ¿cierto? Cuando se empieza a hablar de los derechos humanos, inicialmente lo que se habla son de los derechos, principalmente se reivindican son los derechos del hombre, como el ser como esa entidad que es reconocida, que necesita que tenga unos derechos o que haya cierto nivel de igualdad entre clases sociales. Pero al mismo tiempo que se da ese tipo de corriente de pensamiento, también empieza a surgir de que la mujer también debería ser parte de ese proceso de reconocimiento de los derechos de igualdad. Entonces, pues inicialmente era básicamente por un nivel de opresión, de distinción, de una mujer que no participaba en ningunos aspectos políticos o intelectuales. Y luego ya con el tema de la reivindicación de los derechos del hombre o de la humanidad, pensémoslo más bien así inicialmente, surge también la necesidad de que existan unos derechos hacia la mujer. Entonces, digamos que en el siglo ya XVIII, el siglo XIX, pues con todo este tema de la ilustración, y luego en las décadas del 60 y el 80, pues ya se empieza a hablar de ese movimiento feminista, o ese movimiento que está buscando que la mujer recupere o tenga, más bien, tenga el nivel de igualdad a lo que tiene derechos el hombre. Y inicialmente lo que se buscaba era un derecho a participar en instancias de toma de decisiones sociales como un voto, y luego ya se viene a hablar en la parte de la economía, de las sociedades y de la economía del hogar,
cómo la mujer empieza a tener un papel preponderante en la generación de recursos para el soporte y el sustento de los hogares y de las sociedades. A tal punto que, pensando en eso, me di a la tarea de investigar un poco más relacionado con la parte de la economía o el análisis económico. Y el feminismo tiene una gran, llamémosla así, fuente de explicación de la necesidad de reivindicar esta igualdad, en tanto que se ha puesto a pensar o se ha fundamentado en la economía del cuidado. Sí. ¿En qué consiste la economía del cuidado? Consiste en que siempre, para que exista una economía en sociedad, para que exista una generación de ingresos y de producción en un país, pues hay un aspecto dentro del hogar o dentro de lo que podemos llamar familia, que tiene que dedicarse a cuidar en general de todos los miembros del hogar, para que ese mismo hogar, ya sea el hombre o la mujer, pues salga a buscar trabajo o a emplearse o a realizar algún tipo de actividad económica y pueda vengar un ingreso que al final también se termina siendo pues el ingreso de la familia. Entonces, esa economía del cuidado o ese aspecto de la sociedad que es la economía del cuidado, normalmente no es visible, o sea, es algo que se da por sentado, que todo individuo que sale al mercado laboral, trabaja o sea empresario o a lo que se dedique, él recibe esos ingresos, pero detrás de esos ingresos que él puede recibir está que él tiene que recibir cierto cuidado o tiene que haber ciertas actividades que se desarrollan en el seno de la familia y que esas actividades no son reconocidas o no son visibles económicamente hablando. A tal manera que si una mujer o un hombre se dedicara a ese tipo de actividad, pues no recibe una remuneración o una compensación, ¿sí? Sí. Entonces, pensemos en que había un contexto en la antigüedad, en siglos anteriores, donde el problema era la opresión, el no reconocimiento de unos derechos, llamémoslo así, humanos, derechos de participación, derechos de acceso a capacitación y muchas cosas que era bloquear ciertos derechos, a un contexto más cercano, más hacia el presente, donde el cuestionamiento o la crítica que se hace es: existe una economía del cuidado que no es reconocible, que no es visible, y que a pesar de que esa economía del cuidado podría ser desempeñada por cualquiera de los dos roles, el hombre o la mujer, la que finalmente termina desarrollando esas actividades es la mujer. Y esta economía del cuidado ha puesto sus ojos en que la mujer es la que lo debe de realizar, pensando en unas definiciones acerca de la naturaleza misma de la mujer a nivel corpóreo, ¿no? De que es la persona que tiene la capacidad de dar a luz y al mismo tiempo de amamantar. Entonces, eso sumado a lo que ya se venía hablando en el feminismo de esa desigualdad, sumado a que se ha dedicado durante mucho tiempo la mujer a esta economía del cuidado sin serle reconocido ese esfuerzo, monetariamente hablando, pues da fundamento filosófico, o por lo menos a través de lo que postula el feminismo, como que la necesidad de que estas cosas se modifiquen, estas formas de pensar, o que esta economía también dé un paso de transformación, entre comillas lo diría yo, hacia que la mujer debe ser más libre y autónoma en la toma de decisiones frente a qué papel económico juega y al mismo tiempo qué papel profesional puede llegar a jugar en un entorno y en una sociedad. Entonces ahí hice un resumen muy breve, pues demasiado breve, realmente la cronología es más amplia porque podríamos hablar de oleadas del feminismo, pero incluso hasta llegar al movimiento Me Too, que es lo más reciente que podríamos hablar en cuanto a oleadas de pensamiento que ya están más enfocadas a la parte de que la mujer es maltratada, ¿no? Que también es otro tema que también fundamenta el feminismo, ¿no? El que las estadísticas muestren que la mujer es más vulnerable en sus derechos de integridad física por muchas razones, de contextos de violencia y al mismo tiempo de no ser considerada, bueno, más que no ser considerada, del maltrato físico que puede llegar a tener. Digamos que todas esas oleadas de diferentes formas de pensamiento y las diferentes formas de evolución que ha tenido la sociedad, asimismo ha evolucionado el concepto de feminismo, a tal punto que ahorita hasta dentro de la corriente feminista usted puede encontrar diferentes vertientes, ¿sí? Diferentes como posiciones que tienen un enfoque distinto, desde las que abogan por el tema de protección de los derechos de igualdad a nivel económico, laboral, las que están con relación al tema de la violencia específicamente, y una mezcla de todo esto también, ¿no? Como también están los que ya abogan
por el feminismo que también respalda las cosmovisiones transhumanistas, que tienen que ver con que al final ya, digamos, en cierta manera, esa facción del feminismo incluso va en detrimento de la misma concepción del feminismo, porque en el contexto donde el feminismo apoya el transhumanismo o cualquier otra forma de pensamiento relacionada con el transhumanismo, pues al final desvirtúa lo que significa ser mujer, ¿cierto? Entonces por eso dentro del mismo feminismo hay corrientes que no están de acuerdo con el transhumanismo, porque ya eso les quita también, por definición, el concepto de lo que significa ser mujer, o más que con cambiarlo, termina siendo algo que es autopercibido. Entonces al final, ¿sobre qué derechos de igualdad vamos a hablar si ser mujer es algo que se autopercibe? Si me voy a entender, o sea, al final se pierde esa distinción. Bueno, todo lo que acabo de hablar es nombrando en torno a qué tipo de fundamentos hay detrás a nivel histórico del feminismo. Ya en concreto, pues como para cerrar mi intervención, me queda como reflexión para este conversatorio que estamos haciendo, ¿cierto? Es que, digamos que de alguna manera el feminismo ha tratado de reivindicar derechos, ha tratado de visibilizar un trabajo que realiza la mujer dentro del hogar y la sociedad, y que quizás ha sido necesario hasta cierto punto de que existiese, precisamente porque el varón hasta cierto punto a lo largo de la historia ha descuidado su rol de hombre dentro del hogar, dentro de la sociedad, y al hombre descuidar eso, pues ha maltratado, ha minimizado la función de la mujer, y entonces en ese orden de ideas el feminismo ha surgido como una crítica al status quo del varón dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo de esto se ha aprovechado el enemigo y también se ha aprovechado las sociedades los grupos de poder de la sociedad para darle un tinte ya de que es que el papel de la mujer tiene que cambiar, o la función de la mujer dentro del plan divino, ¿no? Pensemos es que la mujer desde la misma creación tiene un papel que jugar, una función, y esa no es cuestionable, ¿sí? O sea, es muy diferente que el hombre no haya valorado a esa mujer, no la hayamos dignificado en lo que se necesita incluso para que la constitución del hogar y la familia se dé y se consolide. Eso es muy diferente a hablar de que la mujer debe jugar totalmente un rol diferente a lo que el plan divino establece. Y eso no tiene nada que ver con que se quede o no se quede cuidando en el hogar o que se encargue de esa economía del cuidado. Se trata de que, porque pues aquí no estamos hablando de que quién se queda en la casa, y menos en un contexto de una realidad económica hoy en día donde a veces los dos tienen que salir a trabajar para poder sostener la casa, pero sí hay unos momentos donde esos hogares tienen que tomar unas decisiones y a qué le dan prioridad y quién se dedica a qué, pensando en que desde el plan divino sabemos que de alguna manera la cercanía que tiene la mujer con los hijos pues le da ciertas facultades y ciertos privilegios, yo la llamaría también, respecto a la formación y la crianza de los hijos. Y eso es lo que de alguna manera se está desvirtuando. Y el hecho de que la madre no desarrolle esos roles específicos en ciertos momentos de la crianza de los hijos, pues está afectando, digamos, es evidente que afecta lo que ocurre con la sociedad. Entonces, si bien económicamente hablando se habla de que no se dignifica ese trabajo, que es cierto, también hay que pensar es que el problema no es que se cambie el rol de cuidado hasta cierto punto, no queriendo decir que el varón no pueda desarrollar actividades del hogar, sino que hasta cierto punto hay unas funciones específicas de la mujer dentro del hogar que deberían de mantenerse y no desvirtuarse. Y pensando en otra cosa, es que la economía del cuidado analiza de que el ingreso de alguna manera debería ser contemplado pensando en esa actividad que se desarrolla al interior del hogar, es decir, sea cual sea el que salga a trabajar, a conseguir los ingresos para el hogar, ambos, uno o qué sé yo, estamos hablando de un ingreso que es para la familia, no estamos hablando que es un ingreso solamente para el hombre o para la mujer. Entonces estamos hablando de que la economía es una economía de la familia, no es la economía ni del varón ni de la mujer. Entonces cuando la economía del cuidado soporta de que debe haber una igualdad en los ingresos, es si cada uno por su lado estuviera tratando de conseguir un ingresos para, pues digamos, los individuales o para sí mismo. O sea, en cierta manera toda esta postura que se ha fundamentado a nivel económico resalta es como un egoísmo o una individualización de las funciones a tal punto
que la mujer tiene sus ingresos y el hombre tiene sus ingresos, en vez de hablar de que la familia tiene unos ingresos. Y al final cuando el hombre sale a trabajar o la mujer sale a trabajar, está saliendo a recoger unos ingresos para la familia, para el bienestar general de la familia. Entonces, en cierta manera, pues esa postura muy racional, podríamos llamar desde el punto de vista económico, pensar en que se requiere reconocer esos ingresos diferenciados, pues si bien está tratando de realzar el papel que juega el cuidador, pues está resaltando de la individualidad dentro del hogar. Entonces, ¿por qué más bien no pensar en que sea cual sea el que salga a ganar los ingresos? Porque en la economía actual o en la sociedad en la actual que vivimos, pues se requiere eso, o es necesario hasta cierto punto. Estamos pensando es que el que trabaja o los que trabajan salen a recoger un ingreso para la familia. Entonces al final no se trata de la dignificación del ingreso o del trabajo de la mujer o del hombre, sino de la dignificación del trabajo, de que las personas que trabajan tengan un salario digno, más que en sí. ¿Y un salario digno para qué? Pues para cuidar de la familia, no para cuidar intereses individualizados. Entonces esas posturas, pues si bien tienen detrás una dignificación o tienen un concepto, pues al final no están apoyando a la construcción de familia tampoco. Entonces creo yo que es un arma de doble filo el pensar que la postura feminista defendiendo la economía del cuidado, pues lo único que está defendiendo es un egoísmo dentro del hogar, al final, pienso yo. Eso ya es muy personal, no es que sea que lo diga específicamente las posturas feministas. Sí, así es. Bueno, gracias. Johncito, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Sí. No, Sí, Johncito, a ti, de verdad que ha sido un panorama muy claro, específico, supremamente, o sea, sí es amplio en el término que es un resumen del resumen, pero ha sido muy claro, muy específico en cuanto a lo que hemos podido pues como revisar o lo que las posturas nos muestran frente a ese tema del feminismo, entendiendo que si bien es cierto empezamos con unos objetivos, o sea, empezó este pensamiento, esta corriente se empezó con unos objetivos frente a, bueno, la mujer también tiene unos derechos que tiene el varón, el tema de lo que deseas desde el voto, de poder tener como una posición más a nivel de la sociedad, porque la mujer era más relegada, obviamente el tema de su dignidad, de su cuidado, del respeto en relación al varón, no podemos decir lo que en toda siempre ocurrió ni pasó, pero sí en un momento de la historia, de hecho que sigue siendo. Y bueno, aunque hay algún paréntesis, ahorita comentabas el tema de la violencia hacia la mujer, pero les digo que hacia el hombre también hay violencia, pero es algo que, por eso abrí un paréntesis, es algo que muy poco se habla, muy poco se coloca sobre la mesa, porque ya ahora con el tema del feminismo, entonces es que nosotras las mujeres tenemos derecho y entonces no nos vamos a dejar pues dominar por un varón. Pero créanme que la violencia hacia el varón también es muy grande. Aquí va más allá en términos de que el varón le cuesta un poco más el tema de exponer unas emociones, de poder expresar y decir lo que sucede también a nivel de esa violencia, tanto psicológica como física y sexual. Es importante también ponerlo acá. ¿Qué pasó con lo contrario con la mujer? Entonces, digamos, las estadísticas nos muestran de pronto cómo ha habido más violencia hacia la mujer, o cómo existe aún más violencia hacia la mujer, también exponiendo la parte de la contextura física que tiene el varón y el tema de la fuerza física, porque sabemos que el hombre pues tiene más fuerza física que la mujer, pero también vuelvo y repito, aquí es algo que se ha incrementado y la violencia hacia el varón también es muy grande. Entonces, bueno, ahí cierro paréntesis. Ha sido muy claro, obviamente, explicándonos esa parte, John, frente que empezaron unos objetivos, pero que desafortunadamente a lo largo pues de estos siglos, de estos años, este tema ya yo diría que se ha tergiversado un poco y ya han querido agregar otros ítems allí, como otros puntos que lo que hacen es apuntar literal a la destrucción de la familia, apuntar a terminar con los valores no solamente de la mujer, de lo que representa la mujer, y tú ahorita lo traías claramente, del lugar que tiene la mujer como no solamente gestora de unos hijos, sino en ese cuidado maternal, no porque nosotros lo hayamos querido, y aquí lo tocamos cuando hablábamos de ese rol y cuál es el diseño que el padre tiene para el varón y para la mujer, entendiendo esas diferencias tan importantes. Entonces,
perder precisamente esos valores, colocando a la mujer a un nivel de igualdad con el varón, que yo digo, listo, tenemos unos derechos donde sí es verdad, tanto la mujer como el hombre pueden votar, tanto el hombre como la mujer salir a trabajar, como tú lo exponías claramente, en relación a que se requiere, porque hoy en día si hablamos de este sistema, y uno decir, ok, necesitamos salir un poco ambos para poder tener, digamos, cubrir con ciertas necesidades a nivel de casa, cuando se tienen hijos y demás, pero ya ir a otros niveles de colocar que la mujer en absolutamente todo es igual al varón, bueno, eso es algo que también es bastante discutible. Entonces ahí vemos cómo se va perdiendo, por supuesto, todo este lugar de la mujer, y lo que les decía, apunta en este momento que es a destruir la familia, porque sabemos que si la familia se destruye, si empezamos a debilitar esas cabezas en la familia, pues ya entramos y ya empezamos a hacer daño. Bueno, no sé si John Álvaro, ¿tú ibas a decir algo? Sí, no, aunque ustedes ya dijeron todo. Sí me gustaría hacer mucha énfasis en la parte de lo que dice el feminismo. No sé si ahí me escuchan bien. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Listo, vale. Para que tengamos en claro, el feminismo se dice que es un movimiento político y social, lo que decía ahorita John Jairo, pero además es una teoría política y una perspectiva filosófica. La primera parte es muy chévere porque me están hablando que ya es un movimiento político y social, ¿cierto? Porque es que esta me divide la historia en dos. Movimiento político y social es una fase de esa historia del feminismo, y la teoría política y una perspectiva filosófica es otra parte de la historia. ¿Por qué? Porque el feminismo, en sus principios, como le decía John Jairo, en aquellos siglos, en el año más o menos 1971 al 1792 más o menos, esto viene radicando de que el feminismo se parte en dos. Primero existía el feminismo socialista y el feminismo marxista. Es que esto eran teorías de clases, ¿sí? Lo que decía ahorita John Jairo, lo que tú decías, era para la igualdad de las mujeres en ciertas situaciones, ¿sí? Sobre todo sobre las situaciones de abuso hacia la mujer. Esa parte hasta ahí está muy bien. De la parte de que las mujeres fueran incluyentes en su capacitación, en su estudio, porque anteriormente las mujeres no tenían posibilidad de estudiar y de ser profesionales. Sí. Después de esta división que existe del feminismo, pues se comienzan a existir estos derechos, como decían ustedes, que la mujer podía votar, que la mujer podía estudiar, ¿cierto? Que la mujer se podía defender en cuanto a los ataques de los hombres. Pero resulta que esa historia se divide en dos, como les decía. Ya no es una lucha de clases, ¿sí? Que entra a jugar un papel muy importante el feminismo, y que entra con muchas razones y muchas posiciones muy buenas, unas posturas válidas en este momento. Pero al partirse el feminismo, ¿cierto? Aparece el feminismo radical. Eso ya estamos hablando de entre los 80, los 90 y ahora los 2000, ¿cierto? Cuando aparece ese feminismo radical, aparece un ala que brota de ahí, que llama la ola segunda del feminismo, que es donde tenemos el problema, que es donde nosotros deberíamos analizar puntualmente qué pasa con esta segunda ola del feminismo a partir de los 90, 2000 y lo que tenemos 20 hoy. ¿Qué está pasando con esa ola del feminismo? Que ese es el problema que nosotros deberíamos atacar, porque al principio sabemos que ese feminismo en sí estaba luchando por algo razonable, por algo legal, sí, que era la posibilidad de trabajar, la posibilidad de prepararse como profesionales. ¿Cierto? Que la voz de la mujer fuese escuchada. Claro, ¿cierto? Sí, sí. De hecho, en un tiempo donde las guerras eran más álgidas, pues a las que les tocaba suplantar esos puestos o ejercer esos puestos que tenían los hombres fueron las mujeres, porque todos los hombres iban para la guerra. Sí. Ahí se tuvo una necesidad de ¿qué? De que las mujeres suplieran esos puestos de los hombres, ¿cierto? Y de ahí es donde ellas ven
que efectivamente ellas pueden ser parte vital o muy importante en la dinámica económica del mundo, ¿cierto? Que también es contradictorio, ¿ya? Y ahora escuchaba yo a John Jairo que decía que cuando la mujer está relacionada en la parte económica, me va a dar un salto aquí bastante brusco, antes de que se me olvide. Tenemos un problema hoy social fuerte, es que cuando la mujer hoy en día, y es una pregunta que les hago, y es un problema que en este momento socialmente existe, y que eso está destruyendo las familias, porque este feminismo radical que estamos hablando, que el feminismo se dividió en dos, como les decía, ¿sí? Y esta segunda ola del feminismo, cuando la mujer hoy gana más que el hombre, ¿qué pasa en los hogares? ¿Sí? Por eso quería llegar a esto de dividir el feminismo en una época en que ellas lucharon porque existía algo muy válido, ¿cierto? Muy razonable, y tenían que luchar por esa condición de lucha de clases, y lo lograron, ¿cierto? Y es válido. Pero ¿qué pasa hoy cuando los roles y las funciones no son bien destacadas, no son bien claras? ¿Qué pasa en los hogares? Entonces, como ahora la economía, como decía John Jairo, absorbió a las familias, absorbió todo este proceso y a este nuevo movimiento, vuelvo y pregunto, ¿qué pasa cuando la mujer gana más que el hombre? ¿Qué pasa ahí? Porque si el hombre gana más que la mujer, no existe lo mismo que cuando la mujer gana más que el hombre. Existe una diferencia muy grande y existe una división. La estadística hoy muestra que cada 3 matrimonios, en menos de 6 meses, se están desligando 2 parejas o 2 matrimonios. Sí. ¿Por qué? Porque existe un poder económico más alto que el otro. Y cuando las mujeres tienen, he dicho estadística no porque yo lo esté aquí inventando, ¿sí? Es que las mujeres sienten ese poder, sienten, no sé, psicológicamente, en la psicología no sé, Adriana, cómo se manejará el tema, cómo lo dirías, pero según la estadística dice que las parejas de 3, hay 2 matrimonios que se deshacen por este tipo de conflictos económicos. Es que ahí entra un tema de competencias a nivel del varón y la mujer, y una opresión, porque empieza la mujer, lo decías ahorita, los roles se cambian, por supuesto, y empieza la mujer en ese, y ahí donde yo les decía de la violencia psicológica, porque muchas mujeres lo han hecho. Empieza la mujer a tener un lugar de autoritarismo frente al varón. Empieza todo un proceso de subvalorar ese lugar que tiene como varón, porque como ella tiene un poder adquisitivo mayor, entonces para ella es, yo estoy empoderada, yo ya tengo lo que yo quiero tener, y eso hace en su momento que el hombre lo reduzca a lo mínimo. Incluso puede llegarse a hijos de por medio a reducirlo, a ponerlo a un nivel inferior de sus hijos. Y hablando del tema ya de la parte pues emocional del varón, el tema de su ego, claro, viene a lastimar, viene a dañar todo lo que tiene que ver con su masculinidad, que es lo que ha pasado pues hoy en día, donde empieza él en un proceso mental: yo no sirvo, yo no soy digno para esta mujer, yo no tengo el mismo nivel que ella, pero se trata en términos de ¿qué? De el tema económico, la parte adquisitiva. Claro, eso no pasa en todos los hogares, y no lo estoy diciendo que no lo vamos a generalizar, pero tú lo mostraste ahorita en las estadísticas. ¿Puedo dar una intervención ahí? Dale, sí, claro. Jairo. Sí, es que, bueno, digamos que yo dentro de lo que he consultado a nivel de cifras, pues aún todavía, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Digamos que aún la diferenciación salarial entre hombres y mujeres todavía hay diferencias sustanciales, es decir, hay más altas posiciones y remuneración salarial en los varones que en las damas. Eso, pues las estadísticas, digamos, que liberan acerca del comportamiento del mercado laboral todavía evidencia que la mujer no es valorada en cuanto a salarios igual que al hombre. Yo de pronto entiendo lo que John Álvaro menciona, más que en sí en la diferenciación salarial, es qué implicaciones tiene cuando la mujer tiene que salir a trabajar, cuando
la mujer se proyecta una vida laboral, cuando se proyecta que va a generar unos ingresos y que pueden llegar a ser altos en un momento dado, o así sean bajos, igual tienen la capacidad de generar sus propios ingresos, y cómo asume esa nueva forma de poder ser parte del sostenimiento del hogar, ¿sí? Independientemente de que gane más o gane menos. Es decir, cómo ella ve que esa forma de participar en la economía, eso afecta también sus principios y valores. A ver, lo voy a poner en estos términos. Yo estudié con compañeras en el colegio, algunas tenían una posición frente a qué iban a hacer cuando fueran profesionales y qué querían hacer. Muchas dentro de ese éxito profesional no consideraban ser mamás, o no consideraban ser esposas, o no casarse, simplemente vivir una vida donde lo principal era el aspecto profesional. Y entonces esa cosmovisión, cuando la mujer toma como punto de partida es llegar a ser igual al hombre, se va por el lado del éxito profesional laboral y de convertirse como en la cabeza, en cierta manera, de sustento propio, porque ya ni siquiera estamos hablando del sustento para la familia, sino de qué puedo alcanzar yo individualmente. Entonces, si esa cosmovisión se lleva allá, pues incluso aún queriendo tener familia o queriendo tener un hogar, dentro del hogar sus decisiones están basadas ya es más en una proyección individual que en una proyección de familia. O sea, ese rol que tiene la mamá de unificar, de cuidar, de proteger, se cambia. Más ego. Y ya quiere incluso es imponer esa cosmovisión dentro del hogar. ¿Hasta qué punto? O sea, termina replicando o copiando algo que también es malo cuando el hombre actúa de esa manera, cuando piensa simplemente en él y no piensa en que tiene que cuidar de una familia, ¿sí? Y es más, el hombre socialmente, al ver que la mujer asume esa posición, pues ¿qué dice él? Pues que ella también haga. Sí, es cierto. Y haga más, y yo me relajo si es posible. O asumo una posición de víctima, como puede decir lo que está diciendo ahorita Adriana, de que, ay, no soy el maltratado, o me siento minimizado, ¿sí? Cuando al final vuelvo al punto, es que aquí no estamos hablando ni de la mujer por separado que hace, ni el hombre por separado que hace, sino que construyen juntos dentro de un hogar, que es una visión diferente a todo este paradigma de feminismo, machismo y todos los ismos que tratan es siempre de separar el trabajo de la familia, desde sus roles que cada uno debe cumplir en ella, ¿no? Exacto, tú lo mencionaste muy claro y es eso, es como la mujer ve que fuera del hogar hay unas nuevas posibilidades, cómo se desempeña, incluso sucede, ¿no? Ha sucedido que pueden percibir más respeto, admiración fuera del hogar que en la misma casa, que en su mismo núcleo, pero obviamente eso sabemos que eso es dado también por muchos factores que probablemente han llevado a ese nivel. Claro, ¿qué sucede con esto? Pues la mujer ya va a tener más su tendencia, yo me voy lo mismo que el varón, perdiendo realmente su lugar en una casa, en un hogar como tú lo estás exponiendo. Don Álvaro, ¿tú seguías diciendo algo ahí? Exacto. Sí, exacto, es que a esa conclusión queríamos llegar y solamente porque se llega a esas instancias, ¿sí? Porque sencillamente no se ha construido o no se han construido hogares que estén fundamentados en Torah. Porque cuando un hogar está fundamentado en Torah o en la palabra del Eterno, para que seamos más claros, ¿cierto? Tanto la mujer como el hombre saben cuáles son sus roles, ¿sí? Y si se constituye un hogar a partir de los roles y las funciones que están establecidas en la Torah, pues se va a entender cuál es la función dentro de una comunidad, que la primer comunidad que uno debe tener es su familia. Exacto. ¿Sí? Que en hebreo es mispajá, que es la familia, su esposa, y que detrás deben de venir los hijos. Cuando se entiende bien eso, que desde la parte bíblica, en la parte torática, pues estas situaciones, estos roles, estas funciones y estos estados sociales o estos estados económicos, pues no van a generar confusión dentro de un hogar, ¿sí? Porque ¿qué es lo que está pasando? Y lo decían ustedes, la mujer de hoy en día, ¿qué quiere? Vivir un estatus social, ¿cierto? Un estatus económico, se crece más el ego en las personas, y lo que van a querer es vivir su vida, su yo, y no negarse a querer vivir lo que ellos quieren, ¿cierto? Porque tener un hijo es amarrarse a lo que ellos quieren,
¿cierto? Tener una familia es amarrarse a los propósitos individuales y personales que se tienen. ¿Por qué? Porque no hay una construcción. Porque donde entendamos nosotros que uno de los mandamientos que dice el Eterno es multiplicarse, ¿cierto? Y que hay una pareja y que esa pareja ya no son dos, sino que tienen que pensar una sola carne, que tienen que pensar en comunidad, ellos dos, como decía John Jairo, que más bien es pensar en luchar, en salir adelante los dos como unidad, no como separados el uno al otro, ¿sí? Esa es la fundamentación, por eso le lancé la pregunta a ustedes, ¿qué pasa cuando una mujer gana más? Más, tiene más estatus económico y más estatus social, pues obviamente va a opacar a la otra persona. ¿Y qué es lo que siempre ha sucedido? Pues de que si vamos a la parte bíblica, la cabeza, ¿quién es? Debe ser el hombre. ¿Quién debe ser el sustento de su hogar? Debe ser el hombre. Debe ser el varón. ¿Sí? Al haber esta situación económica que muy bien lo plantea ahorita John Jairo, se comienzan a ver unas necesidades, pero unas necesidades personales e individuales, ¿cierto? Que se le da más prioridad a lo que es realmente construir una familia como el Eterno lo manda a hacer. Esa es una, por eso aparece, por eso yo quería distinguir el feminismo desde que nace, que John Jairo lo decía, que eso viene desde el siglo XVIII, XIX, y ahora en el siglo XX, XXI se usted puso más en auge. Esta división del feminismo, que ahora es algo muy más fuerte, algo más radical, ¿cierto? Y ese radicalismo llega hasta decir de que no se requiere del hombre, ¿sí? Porque ya están hablando del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? ¿Sí? Hay que hablar de qué es el patriarcado. ¿Por qué no se quiere tener hijos? ¿Sí? Cuando es un mandato. ¿Por qué entonces comienzan a desencadenarse? ¿Por qué aparece el aborto? ¿Por qué la permisividad con el aborto? ¿Sí? De matar una vida. ¿Por qué aparecen esta cantidad de ideologías de género? Porque la idea es acabar y destrozar ¿con quién? Con la familia. Y John Jairo decía algo muy puntual ahorita, es que todo nace, todo parte desde la situación y la dinámica económica que aparece en el mundo, ¿sí? Este sistema que nos envuelve en esta situación hace que se destroce la familia. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa en un beneficio de un bien común, no de un bien unificado en la mispajá, en su familia, en construir una sociedad, ¿sí? Que realmente sea una sociedad del Eterno, un pueblo del Eterno, que se valore realmente qué es lo que hay que obedecer al Eterno, y nosotros como sociedad y como parte de su pueblo, qué debemos de hacer para que esta unidad, esta familia crezca, ¿sí? Yo creo que hay, y por eso se decía que donde tenemos que nosotros profundizar un poco más es en esta segunda ola del feminismo, que es la que realmente está destruyendo, y como muy bien lo decía John Jairo, el enemigo está detrás de todo esto. Exacto, así es. Y como lo hemos comentado, es entender lo que representa el diseño divino, porque cuando hablamos de patriarcado no estamos hablando que el hombre entonces daña, maltrata, o sea, no es la esencia, que es importantísimo tenerlo claro. Desafortunadamente todas estas corrientes, todos estos pensamientos, lo que han hecho es que a partir de una mentira, que la repiten y la siguen transmitiendo y dando, ya se la llegan a creer como una verdad, porque no estamos hablando de eso. Y nosotros lo explicamos ya aquí cuando hablábamos precisamente de esas diferencias, explicábamos por qué el Eterno colocó al varón como la cabeza. O sea, es que tiene una razón de ser, él es perfecto en todo lo que ha hecho. ¿Por qué lo colocó como cabeza? Pero ¿quién es quien lo rodea y quién es la sabiduría en pleno? La mujer. O sea, el varón no está solo como cabeza, que es muy importante tenerlo claro, no está solo en ese lugar de cabeza. Al tener esa mujer que es sabia, al tener esa mujer que tiene una conexión divina muy marcada, porque nosotras desde esa emocionalidad con la que el Padre nos ha diseñado, tenemos una conexión maravillosa con el Eterno, llegamos a rodear al varón y somos parte, al ser uno solo, ya ahí es donde empezamos a construir la familia y damos pie a eso, a lo que representa esos objetivos y ese poder tener la familia bajo el diseño. Pero si no lo tenemos claro, qué representa realmente el patriarcado, si no tenemos claro realmente por qué el varón es la cabeza,
¿Qué pasa entonces la mujer? No, entonces el hombre es lo peor, el hombre es el abusador, el hombre es el que daña, el hombre es empezamos con una serie pues de juzgamientos, que lo que hablábamos ahorita, tú lo comentabas ahorita, John Álvaro, de ahí pues que se generó esta segunda ola, donde opacó realmente cuáles fueron esos inicios del feminismo y el para qué en su momento se vino como ese pensamiento político, y venga, es que necesitamos, la mujer también tiene voz y voto, tiene derecho, es importante que ella también opine y haga parte de la sociedad, esta construcción tan importante, así como lo es en la casa, es importante que también vaya a otras esferas, no solamente en la casa. Entonces, si no se maneja y no se tiene esa claridad, pues bueno, pasa como todo lo que estamos viendo en este momento. Bueno, no sé, Alvarito, contanos cómo están ahí los cibernautas, cómo están en las redes. Hola, Adrianita. Bueno, no, están allí muy calladitos, expectantes, escuchando. Por ahí veo a María Eugenia Uribe. Hola, Maru, saludos. Por ahí está conectada. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectan a través de Línea Amiga. Recuerden, los lunes a partir de las 6 de la tarde, Colombia, para que ustedes estén aquí en la sintonía. La doctora Adriana Gómez Peña la consiguen a través de @psicosentir y actuar, así la pueden buscar en Facebook, también la pueden buscar en Instagram, y la serie de este 2024 la pueden conseguir en el canal de Adriana Gómez Peña y también la Estación del Cielo en YouTube, y para consultas profesionales el número de WhatsApp, ¿no? En horario de oficina de 8 a 6 de la tarde. Sí, así es. Recuerden, estamos aquí Psicosentir Actuar para acompañarlos en ese proceso psicológico, personal, familiar, de pareja. Aquí estamos es para aportar, y ya saben, si requieren de alguna atención, por favor a través de WhatsApp al 310-383-3320, añadimos más 57 si estamos en otro país, a través de un mensaje de texto WhatsApp ya se pueden acordar unos espacios terapéuticos, ¿vale? Bueno, chicos, no sé ahí qué más, John Álvaro y John Jairo, para anexarle a este interesante tema. Yo quería plantear unas preguntas que de pronto creo que no alcanzamos a resolver hoy, pero digamos que teniendo en cuenta las posturas feministas, resulta que ellas se cuestionan que la mujer debe tener el libre derecho de decidir si asume el rol de cuidadora o no en el hogar en determinado momento. O sea, si ella prefiere salir a ser la proveedora del hogar, ¿sí?, la que sustenta económicamente el hogar, o si se queda en determinado momento dándole prioridad a ciertos cuidados. Entonces, dentro de ese contexto de crítica que le hace el feminismo al sistema de familia tradicional, llamémoslo así, bíblico, pensando en que la cabeza, sustento del hogar es el varón, y no queriendo con eso decir que la mujer no se desarrolle en cierta profesión o cierto conocimiento, sino simplemente quién es el responsable de llevar el sustento a la casa, que eso es bíblico, o sea, eso no lo estamos inventando. Desde una postura feminista, entonces eso significa hasta qué punto la mujer sí debe mantenerse en ciertas actividades o compromisos dentro del hogar. ¿Sí? No sé si me entienden la pregunta. Es decir, desde una postura feminista, ¿qué cosas no debería renunciar la mujer? ¿O es que como postura feminista debería renunciar a todo lo que el rol de mujer implica dentro de un hogar? Y nosotros como creyentes también la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿hasta dónde se definen ese rol de mujer dentro del hogar y ciertas funciones de las cuales la mujer no debería renunciar para que no vaya en contra del plan del Eterno? E igual el varón, porque de alguna manera hay que pensar en esto. No estamos hablando aquí de las tareas del hogar, de cambiar, de pronto en un momento de cambiar los pañales del bebé, de todas las actividades que implican el cuidado. No estamos hablando que el varón no los pueda hacer, y de hecho debe de hacerlo. Claro. Sino que también hay unas funciones del varón que tienen que ver también con la crianza, ¿no?, que son diferentes a lo que tiene que hacer en crianza también la mujer. Entonces también el varón no puede renunciar a ciertas cosas que tiene que hacer dentro del hogar, aparte de ser proveedor. Entonces la gran pregunta ahí es, ¿cómo vamos a darle, cómo nosotros podemos desde hogares creyentes evitar que las ideologías feministas terminen influenciando en la forma como nosotros también estamos llevando nuestros hogares, para que haya marcada la diferencia de lo que significa ser varón en el hogar y ser mujer en el hogar? Porque si nos llevamos la idea de que somos iguales
pues al final terminamos haciendo lo que indirectamente el feminismo está tratando de lograr en las familias. O sea, terminamos adoptando prácticas en los hogares que respaldan el feminismo que va en contra de la creación y no, y no lo que inicialmente el feminismo trataba de hacer, que era dignificar la posición de la mujer, porque al final lo que reclamaba el feminismo inicialmente, ¿qué era? Mujer maltratada, mujer cuya opinión no era tenida en cuenta, pero es que esas dos cosas en un hogar creyente, en un hogar bíblico, no debería pasar, porque se debe tener en cuenta la opinión de la mujer puede aportar con sus ideas dentro de las decisiones, pero eso es diferente a de pronto el rol que se quiere desempeñar hoy en día. Entonces, digamos que hay una gran pregunta, desde la postura feminista, ¿a qué es que se está renunciando realmente? Y desde una postura del creyente, ¿hasta qué punto nosotros también estamos dejando que esas posturas feministas nos estén también permeando nuestros hogares? Y eso al final también trae consecuencias. Por eso los hogares cristianos también se separan, ¿sí? A razón de esas ideologías que terminan minando la verdadera familia bíblica, ¿no? Sí, así es. Yo ahí igual retomo un poco lo que he mencionado, y creo que lo he mencionado desde que empezó Línea Amiga, es el tema de la identidad. Vuelvo a lo mismo. Yo vuelvo a lo mismo, a la identidad. La identidad definitivamente lo es todo, me marca. Desde quién es el Eterno, mi lugar con el Eterno. Desde quién soy yo en Él, y realmente quién soy yo. Ahí lo refiero desde allí, y hablo también desde la parte de psicología, quién soy yo. Porque también es un tema que genera muchos cuestionamientos en términos de que a veces no lo sabemos, a veces no lo hacemos, y por ejemplo tú mencionabas el tema de los hogares cristianos, pero ¿qué pasa con muchos hogares hoy en día que nos casamos, pero bueno, sé que sale un poco del tema, pero va más allá del por qué nos unimos, para qué nos unimos, realmente qué es lo que queremos, si sabemos realmente que es un matrimonio, no es un matrimonio, que es un hogar, que es un hogar. En fin, es muy amplio ahí como el espectro, pero yo lo llevaría mucho desde ahí, es lo que tú comentas, John Jairo, esa identidad que tengo, porque si estoy claro en el Eterno, claro, habrá momentos en que de pronto, lo que tú decías, como que bueno, sí, digamos, definamos un poco mi papel, mi lugar aquí, porque hoy en día este sistema hay una opresión muy grande a nivel económico, a nivel financiero, no lo podemos negar, y que así como el hombre también ha logrado, como el hombre sale, estudia, a las mujeres también nos gusta hacer eso y también queremos hacerlo, obviamente, o sea, no es solamente de pronto uno estudio, si estudio, ¿vale? Hoy en día hay muchas formas también de hacerlo, pero sin perder lo que mencionaba, realmente ese lugar que tengo como mujer, ese diseño como mujer, que es muy diferente al diseño que tiene el varón. Y dentro de ese diseño yo tengo aparte de unas particularidades, tengo unos objetivos, no sé si cabría ese nombre, pero tengo yo, digamos, es que no sé qué adjetivo calificativo colocarle, pero es en ese lugar como mujer, ¿qué realmente estoy haciendo? ¿Cómo estoy aportando dentro de esa sociedad, pero entendiendo que mi primer núcleo social es la familia, porque si no lo hago allí, ¿qué objetivo tiene hacerlo afuera? Si no estoy contribuyendo con el primer ministerio, como nos lo decía ahorita John Álvaro. Entonces, bueno, no sé, John Álvaro si tiene algo para decir, o John Jairo algo más. John Álvaro levantó la mano. Tocaste un tema muy importante que es identidad. Y yo propongo de que estudiemos las raíces de esta construcción social que fue el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Hoy en día tenemos un ejemplo que es una partecita pequeñita que es el pueblo judío, que nos puede enseñar mucho también y dar pautas. Y en segunda instancia quería pedirte, yo, Jairo, que guardes bien la pregunta para dentro de 8 días. Sí, total. Y la segunda es que dentro de mi experiencia personal y dentro de mi vivencia hay algo muy bonito que quisiera dárselos a exponer y a conocer, porque en mi casa con mi esposa vivimos momentos muy especiales, como en todos los matrimonios también hay momentos fuertes, pero a partir de la Torá aprendimos a llevar este tema, ¿sí? Y como no tenemos tiempo, yo sé que ahí la pregunta que Apolo y John Jairo tengan ahí
ahí métele el dedito al cuaderno, no la vaya a voltear para dentro de 8 días. Y yo quería exponer esta parte, ¿qué nos enseña el pueblo de Israel? ¿Cierto? Y en segundo plano, ¿qué viví yo con mi esposa y qué ha pasado con mis hijos? Entonces, no, esta historia continuará para la próxima, Sí. para la próxima charla. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, John Álvaro. Johncito, dejémoslo allí, porfa, es para la próxima sesión, porque ya a ustedes les quedan creo que 1 minuto y medio ahí en la conexión. Pero sí, cibernautas, la idea es que hoy empezamos con este tema. Si ustedes nos han escuchado, lo estamos abordando, creería yo, de una manera muy diferente, porque tenemos algo muy claro, y es que somos hijos del Altísimo, somos representantes de Él aquí en la tierra, y ese es nuestro labor, y para eso estamos, para hablarlo a partir de lo que la palabra nos insta y nos llama cada día a hacer y hacer, que es muy diferente. Entonces, la dejamos ahí pendientes, por John, para la próxima semana, ¿vale? Sí, claro que sí, y esa es la idea, desarrollar bien esto para que quede como un mensaje claro para los que nos escuchan, y que también puedan construir hogares basados en la palabra de mi Rey. Somos Am Israel, somos pueblo escogido, y necesitamos cumplir su voluntad. Amén. Así es. No, y es necesario, chicos, es necesario, porque créeme que hay personas que no saben, es verdad, hay un desconocimiento muy grande, y precisamente también estamos para eso. Estos temas es para, lo hemos mencionado, una sensibilización y un conocimiento frente a todo lo que el Padre nos da en su palabra. Entonces, chicos, nada, vamos a despedirnos, vamos a agradecerles a los cibernautas que han estado con nosotros, y bueno, esperamos que la próxima semana igual nos conectemos y sigamos con toda. Shalom, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Shalom, y que el Padre Eterno siempre los acompañe en su caminar. Amén, amén, que así sea. Cibernautas, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Bueno, lamentablemente todo lo bueno a veces como que se termina muy rápido, pero nada, aquí estaremos la próxima semana. Si el Eterno nos presta la vida, la salud, el próximo 30 de septiembre aquí a las 6 de la tarde por este mismo canal y a esta misma hora, estaremos retomando este tema del feminismo. Vamos a entrar con esa gran pregunta que nos dio hoy John Jairo, y la idea es eso, por favor, tóquense, pregúntense, analícense, evalúense, porque eso es lo que debemos hacer. Estamos pronto a la venida de nuestro Adón Yeshua, que viene nuestro Señor, viene por su iglesia, y la pregunta es cómo estamos como iglesia. ¿Cómo estamos como iglesia para la venida del Eterno? Entonces, nada, cibernauta, muchas gracias por esa fidelidad, gracias por este tiempo con nosotros, y nos encontramos la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros ciberoyentes que se conectaron a través de Línea Amiga. Los números de contacto, Adrianita, para que puedan tener una conversación, para que puedan tener una consejería contigo. Este número solamente de 8 a 6 de la tarde, y tiene que ver con los temas que quieran abordar de manera privada, ya sea virtual o presencial, con la doctora Adriana Gómez Peña. Así es, ya saben, si requieren una atención psicológica, por favor enviar un mensaje de texto por WhatsApp. El número es +57 310 383 3320. Y por favor, a través de las redes, en Facebook y en Instagram, @psicosentiractuar, ahí pueden seguirme y pueden estar viendo como algunas noticas, algunos tips que subo desde el área de psicología. Bueno, muchísimas gracias a todos, les esperamos el próximo lunes. Recuerden, a partir de las 6 de la tarde Colombia, medianoche en España y algunas partes de Europa, y las 7 de la noche en la parte de Miami en los Estados Unidos. Pueden seguir @psicosentiractuar. Todos los días hay unas notas, hay unas reflexiones, hay unos ejercicios mentales que son muy buenos y son muy útiles. Yo a veces, tengo que ser honesto, a veces busca el gato, a veces me cuesta trabajo buscar el gato y no lo encuentro. Otras veces sí, pero son buenas y termina uno divirtiéndose haciendo los ejercicios. Adrianita, Dios te bendiga y una feliz y bendecida noche. Igual para ustedes, el Padre los guarde y los bendiga. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, los dejo en sintonía de la Estación del Cielo. Los que están allí a través de nuestra transmisión, les invitamos para que se pasen a la señal a través de www.laestaciondelcielo.com y puedan disfrutar de los mensajes
y de toda la programación. A esta hora va a iniciar el pastor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón para que puedan escuchar un mensaje de mucha bendición, y después a las más o menos a las 9 de la noche llega John Edison Cárdenas con pildoritas y reflexiones, un tiempo de intimidad con Dios a través de la Estación del Cielo. El Eterno les bendiga, feliz y bendecida noche.